¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos aquí de nuevo en Radio ESPM, ya nuestra quinta emisión, quinceava edición de la segunda temporada de Radio SPM. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos durante esta segunda temporada, la primera temporada, y bueno, seguir aprendiendo juntas y juntos, seguir compartiendo la pasión por la salud pública, es para nosotros un placer. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema de gran relevancia, la seguridad vial. Recientemente se conmemoró el Día Internacional de la Educación Vial y bueno, para ello hemos invitado hoy a dos especialistas de diferentes disciplinas, pero que de alguna manera encontraron la forma de compartir esos conocimientos, esa experiencia que tiene cada una y cada uno de ellos en su área de especialización para generar acciones a favor de la educación, para entender la seguridad vial y para generar acciones que nos ayuden a tener una mejor vida, una mejor convivencia en la vía pública. Entonces, bueno, voy a presentarles a nuestra invitada y nuestro invitado el día de hoy. Ella es la maestra Elisa Hidalgo Solórzano. Y bienvenida, Elisa, es un gusto para mí tenerte aquí. Elisa es investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública en el Centro de Investigación en Sistemas de Salud. Desde hace muchísimos años su área de experiencia ha sido precisamente el estudio y la investigación en educación y seguridad vial. Muchas gracias por estar con nosotros, Elisa. Muchas gracias, Aldara, y muchas gracias a la Escuela de Salud Pública de México por abrir este espacio para hablar de este tema que sin duda es relevante para toda la población. Seguro que sí, van a ver que vamos a encontrar en este programa mucha información que nos va a ser de mucha utilidad para compartir con nuestras amigas, con nuestros amigos, con nuestros familiares, información de utilidad para tener una convivencia más segura y más amena y más armónica en la vía pública. También está con nosotros hoy el maestro Ernesto Arana Bustamante. Él es consultor en comunicación y educación para la innovación social, maestro en ciencias y artes para el diseño por la Universidad Autónoma Metropolitana, sede Xochimilco. Bienvenido, Ernesto, gracias por estar hoy con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Aldara, por la invitación. También agradezco a la Escuela de Salud Pública de México y obviamente a Radio SPM por tenernos hoy en este programa contigo. Hoy pues yo estoy muy contenta, estoy segura de que la audiencia que nos está mirando en vivo, pues también tendrá muchas preguntas. Recuerden que justamente la emisión en vivo es para que podamos interactuar ustedes en casa o donde estén escuchándonos y nosotros aquí teniendo la voz de los especialistas y la especialista para responder todas sus dudas. Entonces, bueno, a razón de esta conmemoración que recientemente fue el 5 de octubre del Día Internacional de la Educación Vial, me gustaría que desde la experiencia que tiene cada uno de ustedes en su área de desarrollo, nos pudieran contar cómo es que un área de comunicación se vincula con un área de salud pública, desde donde se genera la evidencia científica para identificar un problema de salud poblacional, entenderlo y a partir de la evidencia científica proponer algunas acciones para atender e incluso llegar a prevenir ese problema de salud pública, ¿no? Y por el otro lado, Ernesto, bueno, pues que tú desde tu experiencia basta como docente y desarrollador de programas educativos, nos platiques dónde nace esa magia, dónde nace ese truco, ¿no? Esa metodología en realidad que nos ayuda a hacer que la evidencia científica logre una significación determinada para incluso modificar cambios o tener cambios de conducta, ¿no? Entonces, bueno, Elisa, primero que nada creo que sería importante compartir con nuestra audiencia ¿qué podemos entender por educación vial? O sea, ese enfoque específico, y por qué es tan importante al grado de que, bueno, pues se le está dedicando un Día Internacional de la Educación Vial. ¿Cuál es el contexto que tú has visto desde tu experiencia, tanto a nivel nacional como a nivel estatal aquí en Morelos? Bueno, pues muchas gracias. Es bastante amplio lo que
has comentado, pero centrándome en este aspecto de la seguridad, de la educación vial, realmente educación en general yo lo entiendo como esta transmisión, este movimiento y esta construcción de conocimiento que nos permite este desarrollo o refinamiento de algunas capacidades o habilidades que todas las personas tenemos en el transcurso de nuestra vida. Y por supuesto la educación es algo que es cambiante, avanza de acuerdo a las necesidades de las personas y de acuerdo a la edad. Específicamente en términos de la educación vial, es adquirir conocimiento de cómo movernos y cómo transitar de manera segura en las calles, en la vía pública. Por ejemplo, saber que es importante cuando caminamos en una vialidad, caminar por las aceras, si es que hay, cruzar la calle y ver a ambos lados que no venga ningún vehículo motorizado o no motorizado como la bicicleta, de manera que podamos atravesar una calle de forma segura. Saber que dentro de las vialidades hay normas que rigen esta movilidad y este tránsito entre todas las personas que somos usuarias de la vía, quienes viajan en bicicleta, quienes se movilizan a pie, quienes conducen un vehículo motorizado, ya sea una motocicleta, un auto, una camioneta, etc. Entonces, es saber cómo movernos y cómo respetar el espacio del otro y garantizando de esta manera una convivencia pues bastante sana y respetuosa y por supuesto segura. Entonces, justamente con esto que has estado mencionando, bueno, suena como algo utópico, hasta idealizado, ¿no? Pero hacia allá tenemos que ir de alguna manera. Entonces, yo creo que aquí valdría la pena que en este segundo punto que te comentaba en la pregunta, ¿qué está sucediendo? Estamos aplicando esta utopía de vivir la vía pública de manera armónica y respetuosa, ¿o no? ¿Cuál es el contexto a nivel nacional y estatal aquí en Morelos? Bueno, en general tenemos un grave problema en términos de lo que ocurre en la vía pública en términos de seguridad vial, porque cada día ocurren atropellamientos, choques, volcaduras, y otros eventos que realmente generan o son un siniestro porque generan personas fallecidas y personas lesionadas dentro de todo este tránsito de vehículos y de personas en la vía pública, donde pues hay problemas en términos de que sí se concurran todas estas normas que deben garantizar una movilidad segura en la vía pública. Por ejemplo, en México las lesiones causadas por el tránsito generan miles de muertes cada año. En los últimos años han fallecido alrededor de 14,700 personas. Por ejemplo, en 2021 ese es el último número. Y esto nos da una tasa de alrededor de 11.4 personas fallecidas por cada 100,000 habitantes. Entonces, en los estados de la República, pues entre los más altos tenemos, por ejemplo, Zacatecas ocupa el primer lugar dentro de las tasas más altas de mortalidad por lesiones causadas por el tránsito. El estado de Morelos no tiene una tasa tan alta, pero sí tiene problemas. Sabemos que tenemos problemas en el libramiento porque con frecuencia sabemos de choques, volcaduras, y lo que mencionan los medios de comunicación realmente es que hay involucrado, por ejemplo, el exceso de velocidad o la conducción bajo efectos del alcohol en la ocurrencia de estos siniestros. Entonces es muy importante, es un problema que impacta en salud pública porque
la consecuencia más grave es la muerte, pero también tenemos otras consecuencias que sí impactan directamente en salud pública, como son la ocurrencia de discapacidad a causa de una lesión causada por el tránsito, o la orfandad a causa de las muertes causadas por el tránsito. Entonces sí es un problema que impacta en la salud pública, en las familias, en la sociedad en general. Y bueno, retomando esto que comentas, que efectivamente involucra, es multifactorial, involucra un problema que puede afectar la vida misma, la salud de las familias y la persona, la forma en la que tú puedas conducirte en la vida para obtener, no sé, a lo mejor un trabajo o seguir con tu vida productiva, ¿no? Puede afectar la economía familiar y la economía nacional al momento en el que el sistema de salud tiene que atender pues esta cantidad de siniestros, o las personas, las víctimas más bien de estos siniestros. Entonces, bueno, Ernesto, considerando esta situación multifactorial, que además, bueno, pues como muchos de los problemas de salud pública implican la conducta de la persona o las poblaciones o los ambientes que generan pues que se desarrolle este problema de salud pública, por ejemplo los ambientes obesogénicos, ¿no? O sea, no es nada más la persona, el individuo, la familia la que tiene la responsabilidad de alimentarse debidamente, adecuadamente, etcétera, sino que es todo el ambiente que no es propicio para tener las mejores condiciones alimentarias, ¿no? Pero bueno, en el caso específico que estamos hablando hoy, seguridad vial y educación vial, desde tu experiencia, ¿qué tanto puede aportar la educación? Porque eres un experto en desarrollo de programas educativos, y también la comunicación, o sea, ¿qué tanto pueden aportar estas dos disciplinas a la salud pública para favorecer el desarrollo y la implementación de acciones, de estrategias, de intervenciones que ayuden a cumplir la meta de tener una seguridad vial pues más efectiva en nuestra población? Pues lo primero que podría mencionar es que cualquier proceso de educativo eficiente pasa por una gestión efectiva de la comunicación. De hecho, la educación es comunicación, ¿no? Es una comunicación que es útil para algo, para alguien, ¿no? La educación pretende justamente eso, puede lograr incluso la modificación de hábitos o la asunción de nuevos hábitos, pero necesariamente tiene que cumplirse una premisa que es muy importante en la comunicación y en la educación. Comparten, digamos, un aspecto que es medular, que es fundamental y que pocas veces es visible, y tiene que ver justamente con el proceso de la significación. ¿Cómo hago yo que una comunicación, un mensaje que está hecho de información y datos, se vuelva algo significativo y útil para alguien más? Entonces te diría, lo primero que hay que hacer es tratar de empatar la expectativa que tiene un público, una audiencia, con la expectativa que tiene quien produce los mensajes, ¿no? O sea, si logramos hacer que esas dos cuestiones empaten, pues puede haber lo que llamamos un proceso de efecto de sentido, y que cobre sentido en una audiencia particular, algo que toque una fibra, porque además hay otro aspecto que es fundamental en la comunicación, que es el aspecto emocional, ¿no? O sea, para que realmente la comunicación pueda hacer sentido en alguien, tiene que tocarle alguna fibra. Y de hecho hay un aspecto que a veces ni siquiera es muy consciente, muy claro, pero que juega a favor de que un mensaje pueda ser empático con sus audiencias, ¿no? O sea, de qué manera lo entregamos para que pueda hacer sentido en alguien, y que en ese cobro de sentido pueda ser útil, y entonces yo entienda por qué podría y tendría que modificar mis hábitos, ¿no? Lo planteo de esta manera porque, entendiendo esos conceptos que pueden sonar complejos, en realidad lo que estoy tratando de hacer es entender por qué alguien puede pues comprarme la idea de que es
si modifica ciertos hábitos, son benéficos para él y por supuesto son benéficos para el grupo y por supuesto son benéficos para la sociedad en su conjunto, ¿no? Que es lo que a veces es muy difícil de hacer ver y de entender. Y la educación y la comunicación tienen ese pues aspecto que es muy subjetivo, pero a la vez es muy objetivo, ¿no? O sea, una es el sentido, cómo producimos y entregamos el sentido para que cobre sentido en alguien más, y la otra es este factor subjetivo que hace que nosotros pues muchas veces nos sentamos más empáticos con un mensaje que con otro, ¿no? Y bueno, para eso los publicistas son expertos, por ejemplo, claro, porque ese es el otro factor, ¿no? Toda la publicidad que está en contra de que la gente modifique sus hábitos para hacerlos más saludables. Sí, bueno, efectivamente, digamos algo que debemos reconocer en la industria, es que, bueno, le mete muchísima inversión al tema de comunicación, al tema de marketing, publicidad, es decir, no es cosa menor y ellos lo saben perfectamente. Entonces, cuando se hace y se enfoca una atención, un presupuesto, un tiempo para desarrollar una iniciativa educativa que tiene que ver con una campaña de comunicación, es muy loable y es para presumir y para hablar de ella. Ustedes tuvieron la oportunidad de trabajar de manera conjunta, multidisciplinaria hace tiempo, una iniciativa educativa que, pues bueno, tiene que ver con la emisión de mensajes y de información relacionada con la seguridad vial, si mal no recuerdo, dirigida a jóvenes. Entonces, platíquenos un poquito sobre esta iniciativa, de cuáles fueron sus objetivos principales, cómo surgió, a quién fue dirigida y qué experiencia o qué valoración pudieron hacer después de haberla implementado en donde la hayan implementado, qué experiencias, cómo se quedaron ustedes satisfechos, inquietos al ver el resultado de este trabajo conjunto entre una experta en comunicación y educación y pues una maestra en salud pública, con toda la evidencia científica, además, también si mal no recuerdo, pues especialista en el tema cuantitativo, ¿no? Platícanos un poco, por favor, de eso. Creo que podemos ver un ejemplo de una postal que formó parte de esta iniciativa educativa. Y bueno, pues ahí la tenemos. Desmenúcenos un poco lo que integra este material. Nada más voy a hacer una pequeña acotación para que nos escuche posteriormente en Spotify. No van a tener imagen, entonces les voy a pedir a ustedes que sean muy explícitos, ¿no? O sea, aquí tenemos un título que dice esto, un coche que viene cayendo en un edificio, etcétera. Ahí les paso a ustedes la bolita para que nos platiquen sobre esta campaña. Bueno, voy a empezar yo, Ernesto. Adelante, Lisa, claro que sí. En esto me encanta haber coincidido con Ernesto ahora porque sí quiero decir que este fue el primer proyecto en el que yo participé como investigadora bajo el cobijo de investigadoras en ese entonces ya líderes en el tema de seguridad vial y mencionó a la doctora Marta Híjar, que ha sido la líder en el Instituto Nacional de Salud Pública. Y una de las cosas es que en salud pública tenemos muchos determinantes, muchos factores que incrementan la probabilidad o que incrementan el riesgo de que ocurra algo. En este caso, un choque, una muerte, una lesión. Uh-huh. En 2005 que se hizo este trabajo, pues ya se había identificado que la velocidad era uno de los factores de riesgo y ya se sabía desde hace muchos años que conducir bajo efectos del alcohol un vehículo pues es un riesgo para muchas personas, tanto para el que lo conduce como las personas que se movilizan en el resto de la vía. Entonces, lo que se trató es de llegar al grupo poblacional que en ese momento ocupaba o en el que era más frecuente que ocurrieran tanto los siniestros como las muertes y las lesiones.
y sigue siendo, sin temor a equivocarme, los jóvenes, y principalmente los jóvenes, me refiero al grupo de edad, jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes, y en el caso de los hombres principalmente, mueren más hombres que mujeres, se lesionan más hombres que mujeres. Y entonces trabajamos en esto de darles información sobre estos factores de riesgo. ¿Puedo hablar de la imagen de una vez para quienes no están viendo la imagen? Sí, claro. Adelante. Bueno, entonces esta imagen aborda el tema de la velocidad y habla de en qué se parece un auto que avanza a 80 kilómetros por hora a un edificio de 25 metros. Y la respuesta es en que si choca a esa velocidad te sucede exactamente lo mismo que si te caes del edificio. Eso significa que pues hay fuerzas impresionantes entre la velocidad y pues la gravedad que atrae un cuerpo hacia el centro de la Tierra. Entonces, pues, ¿qué va a pasar si una persona cae libremente desde un edificio? Pues se va a tener lesiones muy graves. Y también me gustaría mencionar en este sentido que la idea era llegar cada vez a más personas con información para que tuvieran pues conciencia de que pues hay problemas dentro de la seguridad vial que debemos todos tratar y podemos todos y todas las personas contribuir a mejorar la seguridad vial. Y bueno, nosotros como el grupo de investigación pues generábamos estos datos, ¿no? Sobre cuánto es la distancia de frenado si vas a 80 kilómetros por hora y cuánto es la distancia de frenado si fueras a 50 kilómetros por hora. Y esto porque ya sabemos que a mayor velocidad pues es mayor la distancia de frenado. Entonces pues se requiere mucho espacio para frenar un vehículo y por lo tanto pues un peatón o un grupo de personas pueden ser golpeadas por un vehículo a una velocidad mayor y por lo tanto incrementar la probabilidad de que estas personas se lesionen o mueran. Y una última cosa antes de darle la palabra a Ernesto, porque es quien trabajó en todo este diseño de cómo llegar, es que toda esta campaña para que nosotros pudiéramos hacer y como tener más ideas, se hizo una convocatoria para que fueran jóvenes y adolescentes del estado de Morelos quienes presentaran formas o ideas de qué es lo que le llega a la juventud en cuanto a esta información. Y por mi parte yo creo que le dejaría la palabra a Ernesto porque él es quien sabe todas las ideas sobre la comunicación. Muchas gracias, Elisa. Yo me voy a regresar un paso a la pregunta que hizo Aldara porque me gustaría también poner en contexto algo que es fundamental. La comunicación es una construcción de sentido, como yo lo decía en el principio. Participa muchísima gente, ¿no? Yo también quiero hacer la portavocía nada más de un excelente equipo de trabajo con el que yo pude trabajar, mis colegas, profesores, Mauricio Méndez, José Luis Cuenca y David Adán, que fue con quienes hicimos el proyecto, y tuvimos un encuentro muy afortunado con un grupo de expertas, investigadoras. Entonces creo que hicimos pues un trabajo de simbiosis, de entender primero lo que ellas nos ofrecían como un proyecto de investigación y nosotros tratar de hacer la traducción de ese conocimiento al público al que nos estábamos tratando de enfocar, ¿no? Ya lo definió Elisa con mucha claridad. Yo diría de ese público, digamos, a favor de tratar de explicar ahora de que cómo procesamos nosotros la información, es un público que está en edad de experimentar el riesgo, de experimentar su propia respuesta ante el riesgo, y entonces tampoco es un público que tenga una referencia
muy cercana de las consecuencias que puede tener un accidente de tráfico, ¿no? A pesar de ser el grupo que más se accidenta, como lo acaba de ejemplificar Elisa, en realidad la población adolescente no es muy consciente, siempre lo ven como se pueden accidentar las personas adultas mayores o las personas adultas, pero nosotros no, ¿no? Y además también esta idea de la muerte no la tienen muy cercana, están así en plenitud, no les interesa, no miden el riesgo, y si lo miden para jugar con él, ¿no? Entre más caballos de potencia tenga su vehículo motor, pues ellos son más poderosos al volante. Entonces es muy difícil para nosotros como grupo de comunicar esta experiencia y estos resultados de investigación. Teníamos ante nosotros un reto muy importante, ¿no? También diría que cuando la investigación a través de toda su metodología, el método científico, por ejemplo, que da certezas, trata de lograr pues validar información que puede ser vital en este caso para salvar vidas, contra lo que hacemos nosotros, que más bien son procesos iterativos, donde lo que nos interesa es generar esta incertidumbre para acercarnos a los problemas, ¿no? Que muchas veces son problemas que aparentemente incluso no tienen soluciones, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros es, con base en estrategias de creatividad, tratar de proponer soluciones que puedan ser útiles, aceptables y que sean, digamos, aceptables en un contexto de comunicación muy determinado, ¿no? Tenemos un poquito tiempo para continuar con el programa. Vamos a tener que terminarlo en unos 5 minutos más o menos. Okay. Pero a mí lo que me parecería muy padre compartir con la audiencia es esta ludificación que se hizo de los mensajes, porque para quienes no puedan ver la diapositiva que estamos viendo nosotras y nosotros aquí desde el set, y quienes nos siguen por alguna plataforma audiovisual, está planteada la campaña a manera de adivinanzas, sí, ¿no? Entonces, platíquenme más bien de esta ludificación que se hizo de los mensajes y cómo fue la respuesta, dónde la aplicaron, o sea, cómo fue la dinámica de esta campaña o de esta intervención educativa y qué tan bien o qué tan mal la recibieron los destinatarios finales de esta iniciativa. Yo en 2 minutos resumo lo que se hizo para que Elisa nos pueda decir justamente qué fue lo que pasó con esto. Dice, levanta la cejita Elisa así como, ay, no me dejes lo más. Lo que decidimos justamente cuando nos dimos cuenta que los jóvenes no se espantaban con la muerte, que era nuestra primera idea, tratar de decirles, oigan, se van a morir si siguen con estos comportamientos. Entonces le dimos un giro a la historia, a nuestro storytelling, y dijimos, más bien vamos a jugar con la información. Ludificamos el conocimiento y dijimos, vamos a plantearles preguntas a manera de que ellos mismos busquen la respuesta, ¿no? Podamos interactuar jugando con ellos. Entonces se plantearon las adivinanzas. De hecho, la siguiente decisión estratégica, creo que fundamental para la campaña, fue: no queremos una campaña que se muera en un solo lugar. ¿Qué hacemos con ello? Ponerla a itinerar, que la campaña salga, vaya a las universidades, y que los mensajes que eran distintos, un día estuvieran unos en una universidad mientras otros estaban en otra, y luego regresarlos e irlos rotando, ¿no? Para que todos tuvieran toda la información y pudiéramos tener en un corto espacio de tiempo información útil para las y los adolescentes, y que les hiciera sentido a través del proceso de juego y la ludificación. ¿Y qué fue lo que pasó con eso, Elisa? Bueno, quisiera comentar además que bueno, los materiales que se prepararon fueron en forma de postales, trípticos, pendones, carteles que se colocaban precisamente tanto en escuelas preparatorias, bachilleratos, primeros años universitarios, tanto públicas como del sector privado, y se pusieron, pues, como dice Ernesto, se rotaban. Y también tuvimos un spot de radio que
grabaron también, porque algunos participantes, perdón, grabaron un spot de radio que decían no te pases, no te pases la luz roja, acelera, no acelera, ¿no? Entonces, en todo este proceso, pues sí, muchos jóvenes sí escucharon la intervención, la información. Y bueno, la idea, como bien decía Ernesto, era llegar al grupo poblacional de jóvenes, pero después nos dimos cuenta, bueno, Cuernavaca es algo pequeño, y nos dimos cuenta que esta información había sido recibida no solo por el grupo al que nosotros habíamos pensado que llegara, ¿no? Original, ¿no? Exacto, entonces había muchas personas adultas y de todos los grupos de edad que habían visto o escuchado la información y también pues les pareció de mucha utilidad. Una de las cosas que a mí me parece relevante mencionar es que, bueno, el proceso de educación, como decíamos, es transformar, es construir un conocimiento, y hay cosas que, por ejemplo, siguen vigentes, y hay otras que de esta campaña que pues pueden actualizarse para los jóvenes y las jóvenes que actualmente están en la vialidad. Ernesto, una última, bueno, no sé si una última, pero sí me gustaría que pudiéramos reflexionar aquí los tres, entre nosotras dos, entre tú. ¿De qué manera podemos ir evolucionando la comunicación para la salud y la comunicación en salud? ¿Cuáles serán las recomendaciones que luego de haber trabajado con un grupo de investigadoras vieron ustedes como equipo consultor de comunicación? ¿Qué hace falta, qué sabemos y hacia dónde se podría ir encaminando este trabajo colaborativo, no en favor de la institución, no a favor de la consultora, sino a favor de la salud de la población, porque a final de cuentas pues es quien necesita y merece tener la información de mayor calidad, la información más actualizada, que te indique los factores de riesgo, que te indique cuál es la población más vulnerable ante un problema de salud pública, pero sobre todo, y como bien decías tú, Ernesto, que sea no solamente entendible, sino significativa, es decir, me genera empatía, sí es cierto, yo también me he visto en una situación similar, o mi padre o mi madre o alguien conocido. Como un mensaje de cierre de este programa, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, que la comunicación tendría que ser el corazón de la educación, ¿no? Tendría que ser un objetivo mismo de cualquier programa formativo, tener competencias comunicacionales, sobre todo cuando se habla de salud, ¿no? Porque a veces pasa eso, hay mucha información, los investigadores tienen muchísimo conocimiento, son súper expertos en lo que hacen, pero justamente muchas veces la información se atora cuando uno quiere entregarle un paquete que le signifique a un público. A la población. A la población. Que entonces, puede no ser experta en exacto, los temas, ¿no? Mi consejo sería integrar, ¿no? Porque la comunicación se construye entre todos, aprendemos de todos. Entonces, sobre todo quienes son los principales afectados tendrían que estar siempre consultados de qué es lo que opinan, qué sienten, qué pasa por su cabeza cuando se enfrentan a un problema que les atañe, y a partir de ahí empezar a sacar conclusiones entre todos. Y sobre todo considerando que, bueno, ya no estamos en el esquema de comunicación de antaño, en el que, bueno, pues había un emisor o una emisora, una persona receptora, un canal, un mensaje, y casi como una receta de pastel, seguir los pasos y obtener un resultado. Eso está más que comprobado que no funciona, no es, por lo menos para hacer una comunicación efectiva y significativa, no es suficiente. Entonces la comunicación implica una construcción de sentido entre las personas que están implicadas en este contexto comunicacional, para que entonces pueda haber la esperanza de modificar alguna conducta.
motivar a la persona, a la población, a que modifique alguna conducta que no solamente puede ayudarle a estar mejor, sino incluso en este caso a salvar la vida o a no quitarle la vida a otra persona. ¿Cuál sería tu reflexión de cierre, Lisa? Bueno, son varios puntos, pero así rápido. La educación vial es un proceso dinámico. A distintas edades necesitamos saber y aprender varias cosas. Empezamos gateando y después caminamos y después corremos. En educación vial, cuando tenemos un grupo de población preescolar, escolar, que si van a la escuela caminando, entonces hay que ver que aprendan a atravesar una calle. Quien conduce, pues debe aprender que el peatón siempre tiene la prioridad en la vía pública, porque se transporta o se traslada caminando. Que las personas que son jóvenes y que en algún momento deciden tener un hijo, reproducirse, entonces que sepan que ahora no es solo tomar un transporte público o trasladarse, sino que hay que cuidar y enseñarle algunas cosas a la persona que forma parte ahora de su familia. Entonces, a lo largo de la vida tenemos que ir transformando ese conocimiento en qué es lo que sigue y qué es lo que sigue. Y un aspecto muy importante es que la educación vial como tal es solo uno de todos los componentes que se requieren para que nosotros podamos cumplir metas en cuanto a contribuir con los objetivos del desarrollo sostenible. Sabemos que México también es signatario de estos compromisos. Uh-huh. Y necesitamos que para 2030 se pueda reducir el número de personas fallecidas y de lesionadas graves por un siniestro de tránsito. Entonces lo que se requiere es que pues podamos seguir construyendo todas estas políticas, leyes, normas que permitan la consecución de estos objetivos, de alcanzar estas metas, y saber que el error humano siempre va a existir. Uh-huh. Pero porque el error humano existe, no necesariamente tenemos que morir. El sistema debe proveer otros mecanismos que sean mucho más allá del error humano y que puedan mitigar cualquier forma de siniestro vial que pudiera causar una muerte o una lesión. Entonces, esas serían como mis conclusiones de este componente. De este. Pues bueno, yo tengo también algunas muy breves que me voy a permitir compartir con ustedes. Creo que es importante, y como en cada misión lo vemos, es importante aprender a trabajar en equipo, ¿cierto? Por un lado, un grupo de investigación puede tener las competencias para desarrollar iniciativas, normas. Por ahí otro grupo tiene la facilidad o la experiencia para desarrollar otro componente, y por ahí otro, como el aspecto de comunicación y educación, pues tiene sus propias competencias para desarrollar y aportar una iniciativa integral que favorezca el bienestar de la población. No olvidemos que dentro de la diversidad es de donde más se aprende y de donde más podemos echar mano para hacer significativo todo lo que hacemos para diversidad de públicos. Por ejemplo, no sé, o sea, no es lo mismo andar en una ciudad como la Ciudad de México, incluso Cuernavaca, a andar en una población donde pues no hay muchas vialidades, por ejemplo, pavimentadas, o que incluso ni siquiera existen los semáforos. Entonces, cuando esa población llega a una ciudad, pues desconoce las normas, la norma que le dice, bueno, aquí tienes que hacer un alto, estas rayas son para cruzar, en fin. Siempre es importante que cuando estemos trabajando aspectos que tengan que ver con el bienestar, con la dignidad y con la salud humana, aprendamos a trabajar en equipo. Echemos mano de quien sabe hacer X o Y cosa
para integrar estos conocimientos a favor de nuestro bienestar, del bienestar de nuestras familias y el bienestar de la población. Entonces, bueno, se nos fue el tiempo rapidísimo. Yo nada más quisiera recordarles que estas emisiones, además de que se hacen con muchísimo cariño, pues implican la participación de especialistas en diferentes temas que se dan el tiempo de estar aquí con nosotras y nosotros para platicar sobre de temas específicos. Así que bueno, pueden escuchar las grabaciones de cada emisión a través de nuestra plataforma de Spotify, a través de nuestro canal en YouTube y bueno, pues se queda ahí colgado en Facebook también. Así que bueno, pues las espero la próxima emisión. Soy Aldara Cabrera, me da muchísimo gusto estar con ustedes aquí y bueno, gracias Elisa, gracias Ernesto por habernos acompañado. Los espero y las espero hasta la próxima. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego.